Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda charla virtual, cómo contar esta historia por medio de la escritura. Esperamos que nos estén escuchando y nos estén viendo bien. Esta es una invitación de la Asociación de Egresados del Colegio San Ignacio hacia San Ignacio y mi nombre es Carlos Restrepo. Esta tarde los voy a acompañar y esperamos que disfruten bastante. Los invitamos a dar me gusta y a comentar con corazoncito para saber si nos ven y nos escuchan bien. Vamos a dar un rato mientras la audiencia se conecta y vamos a contarles algunos detalles y novedades de la asociación en este tiempo. Para empezar, les contamos que la asamblea ha sido postergada por todo lo que ha pasado con la contingencia por el COVID-19. Vamos a programarla posteriormente y vamos a comentarles a través de nuestras redes, de nuestro correo electrónico y sitio web cómo la vamos a hacer y cuándo la vamos a hacer. También les contamos que estamos estrenando sitio web, aquí pueden ver la dirección y nos pueden seguir, nos pueden visitar. Queríamos tener un aire más fresco y más cercano y esta es la oportunidad para hacerlo. Les contamos que desde el 4 de abril también lanzamos un directorio comercial súper especial con los empresarios ignacianos que nos han acogido súper bien. Es un directorio en el cual tenemos 150 empresas de ignacianos, es sin ningún costo y lo pueden visitar también acá en el sitio y ver las empresas en nuestras redes sociales. Les contamos también que queremos hacer parte de un banco de conocimiento muy grande entre ignacianos y los queremos invitar a ustedes a ser parte de ese gran banco de conocimiento. Los invitamos a que nos envíen propuestas a nuestro correo electrónico comunicaciones@asasanignacio.org.co, todas las propuestas que tengan sobre sus talentos en yoga, jardinería, en cocina, así como el señor Jorge Franco lo hace hoy con nosotros, también queremos que ustedes lo hagan a través de nuestras redes sociales y nos compartan estos conocimientos con toda la red de ignacianos que tenemos hoy. En este tiempo de contingencia, lo más importante es tener una estabilidad. Por eso, en ACE San Ignacio no hemos parado con nuestros compromisos laborales ni financieros, a pesar de que las instituciones educativas que apoyamos estén cerradas y los estudiantes estén en educación virtual en este momento, seguimos pagando los maestros de las obras y seguimos dando clases virtuales de música y todos los semilleros que tenemos en este momento. Esto no ha parado y es gracias al apoyo y al aporte de todos los ignacianos que siguen contribuyendo a Plan Futuro y a ellos les damos muchísimas gracias porque es gracias a ellos que podemos seguir en este proceso y con estos programas. Finalmente les contamos que algunas dependencias del Colegio San Ignacio y entidades cercanas como nosotros nos enteramos que en este momento las familias de los ignacianos, de los estudiantes del colegio y de empleados del colegio están pues sufriendo todo esto, este coletazo de la situación económica tan fuerte que vivimos y por eso nos unimos a la campaña de solidaridad en todo amar y servir. Los que quieran hacer parte de esta campaña, los invitamos a comentarnos, a ponernos un mensaje a través del Facebook para enviarles toda la propuesta de la campaña y las formas como pueden vincularse. En este momento estamos entonces dando espera a que nuestra audiencia se conecte. Estamos atentos en nuestras redes, en nuestro WhatsApp, a todos los comentarios que tengamos aquí en este momento. Bueno, Jorge, ahora sí, vamos a empezar. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitarme, por permitirme este reencuentro con los exalumnos de San Ignacio. Soy parte de ese grupo y bueno, pues me parece que es una oportunidad maravillosa aprovechar estos tiempos de crisis para reunirnos y para hablar de todo eso que nos genera tanta incertidumbre. Eso es cierto. Jorge, espero que tengas un buen café en tu mano y que todos los ignacianos también tengan un buen cafecito para tomarnos un café en este momento y disfrutar de esta charla. Les recordamos que si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, algún comentario para el señor Jorge, los escuchamos, los estamos leyendo y nos informan como cualquier pregunta que tengan para poderla responder a tiempo. Vamos a dar la bienvenida entonces ya a toda la audiencia. Les contamos entonces que es un espacio virtual donde conoceremos nuevas formas de contar esta historia, no solamente la que atravesamos en este momento, sino toda la historia con este tema del COVID, con la situación económica, social y política de nuestro país y las mejores formas de contarla con la orientación de Jorge Franco Ramos.
En esa invitación, pues es una invitación de Hacia San Ignacio, esperamos tener una participación muy activa para esto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirla a modo de comentario, yo me encargaré de anotarla y entregársela al señor Jorge para que la responda oportunamente. Tendremos 40 minutos para conversar y esperamos aprovecharlo al máximo. Jorge Franco nació en Medellín, estudió en el Colegio San Ignacio, y Hugo Villegas me dio un saludito y me dijo, ay, fue estudiante mío en el 88, muy contento de saber que vas a estar por acá. Hizo estudios de dirección y realización de cine en The London Film School en Reino Unido. Fue miembro del taller literario de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que dirigió Manuel Mejía Vallejo, del taller de escritores de la Universidad Central y realizó estudios de literatura en la Universidad Javeriana. Con su libro de cuentos Maldito Amor, ganó el concurso nacional de narrativa Pedro Gómez Valderrama y con la novela Mala Noche obtuvo el primer premio en el 14º concurso nacional de novela Ciudad de Pereira y fue finalista en el Premio Nacional de Novela de Colcultura. Su novela Rosario Tijera, seguramente muchos la leímos y la vimos, ganó la beca nacional de novela del Ministerio de Cultura y fue galardonada en Gijón, España, con el Premio Internacional Novela Dashiell Hamed 2000. Ha sido traducida a más de 15 idiomas y fue llevada exitosamente al cine y la televisión. Por su parte, Paraíso Travel del año 2001 ha sido traducida a una docena de idiomas y publicada en inglés por una prestigiosa editorial norteamericana. También fue adaptada para serie de televisión y su versión de cine fue la más taquillera del cine en esa época. En 2005, Editorial Planeta publicó el relato Don Quijote de la Mancha en Medellín. Los derechos de este cuento fueron cedidos por el señor Jorge Franco para ayudar a las víctimas de las minas antipersona en Colombia. Melodrama del año 2006 fue adaptada al teatro, ha sido el número 1 en ventas en Colombia, editada en toda Hispanoamérica, traducida a varios idiomas, y Santa Suerte del año 2010 ha sido editada en otros países latinoamericanos, en España, en Turquía y en proceso de traducción a otras lenguas. En el 2014 ganó el premio Alfaguara de novela con El mundo de afuera, la historia de Isolda, y su última obra es El cielo a tiros, publicada en el 2018. Jorge ha publicado cuentos y artículos en diversas revistas nacionales e internacionales. Fue invitado por Gabriel García Márquez a dictar con él su taller Cómo se cuenta un cuento en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, y fue tutor en la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional en Bogotá. Esperemos, Jorge, que haya sido pues como todo mencionado. No sé si faltó algo y nos quieras comentar. Sí, faltó una cosita, pero para mí muy importante. Yo tengo publicado un cuento infantil, un libro infantil que se llama La Niña Calva. Está bellamente editado por Tragaluz Editores en una edición bellísima y que también se consigue en las librerías. Es mi única incursión que he hecho como escritor en la literatura infantil. Perfecto. Ya queda esto agregada a la reseña biográfica de Jorge. Vamos a empezar entonces, Jorge, con el desarrollo de este momento, de esta charla. Tenemos 20 personas que nos están viendo y tu obra, y no solamente tu obra, sino que tu talento ha sido muy bien referenciado por Gabo, Laura Restrepo, Vargas Llosa, y lo que yo quiero en este espacio es que ese gran talento tú no lo puedas convertir en palabras y en consejos simples para esta audiencia de ignacianos que hoy, porque estamos en casa, nos encontramos enfrente de un computador, enfrente de una libreta, enfrente de un diario y queremos empezar a contar una historia. Entonces, lo que quiero saber de primero es cómo supiste o cómo tuviste esa revelación de que la escritura era lo que te iba a acompañar el resto de tu vida. ¿Cómo puede una persona encontrar esa chispa para decir, esto es lo mío? A ver, Carol, en mi caso fue un poco sorpresivo. Yo la verdad nunca, a pesar de que me gustaba mucho la literatura, a pesar de que he sido un buen lector desde niño, nunca me imaginé que iba a terminar convertido en escritor. La verdad, todo esto comenzó sí con un sueño de contar historias, un deseo de contar historias a través del cine. Digamos que el cine yo siempre lo he considerado un gran arte, e incluso desde el colegio pues yo era un visitante asiduo a las proyecciones que hacían los viernes en las tardes. No sé si eso todavía seguirá en el colegio, pero sí nos pasaban, había una cartelera, digamos, para todos los viernes
Y, digamos, ya para los más grandecitos, hacia el final, ya hacia terminando el colegio, había también un cineclub. Yo formaba parte del cineclub, iba siempre también a la proyección de las películas, era un gran seguidor del cine, lo sigo siendo además. Entonces, después de dar muchas vueltas en la vida, porque pasé por la publicidad, pasé primero por un intento fallido en ingeniería de producción en EAFIT, luego pasé a la publicidad, pero esos pasos fueron como parte de un proceso de búsqueda para ir encontrando realmente lo que me gustaba hacer. Cuando terminé de estudiar publicidad, pues ya tenía muy claro que quería estudiar cine y me fui a estudiar cine a Inglaterra. Tuve la oportunidad de estar allá 2 años y fue precisamente en esos estudios de cine donde me tuve que ver enfrentado a la escritura, porque nos pedían, digamos, que todos los proyectos teníamos que pasarlos por escrito inicialmente, el argumento, la descripción de los personajes y, por supuesto, pues el mismo guión. Eran historias que tenían que salir de nosotros para desarrollarlas en un proyecto trimestral, que era como estaba dividida la escuela, como académicamente se desarrollaba. Y en esos ensayos de escribir esos guiones, esos resúmenes de pues, esos argumentos para las historias que íbamos a hacer en cine, fue donde me di cuenta pues, de que me gustaba mucho esto de sentarme a escribir historias y inventar historias, y me di cuenta pues que realmente el cine me había llevado a Inglaterra como a querer contarlas a través de la imagen, pero pues descubrí algo muy obvio y era que también podía contarlas a través de la palabra escrita y que lo podía hacer incluso con mucha mayor libertad, porque lo hacía en solitario y yo llevaba la historia hacia donde quería, y más allá incluso de toda la complejidad y toda la dificultad que implica desarrollar una película, un cortometraje, que era lo que hacíamos en esa época en la escuela. Entonces yo ya cuando regreso a Colombia, pues ya vengo ya con muchas inquietudes de seguir escribiendo. Por suerte tenía, tal vez creo que es el único requisito que se necesita para ser escritor, y es ser buen lector. Entonces, eso sí, digamos que ya digamos, si hay alguien que quiere contar una historia, que quiere intentar hacerlo a través de la escritura, pues debe saber que todo este oficio se alimenta de algo muy importante, que es la lectura. No es un alimento exclusivo, digamos, no es lo único que alimenta al escritor, pero sí, digamos, es fundamental para poder desempeñarse como escritor. Jorge, ¿cuáles eran esos escritores que te inspiraban en esa época? ¿Qué leías? Yo leía un poco de todo, digamos que me gustaba mucho la literatura, algo pues me sigue gustando, y en esa época también sentía una gran fascinación por la literatura clásica, en particular un autor inglés que es William Shakespeare. Recuerdo que desde el colegio lo leía, me fascinaban esas historias de Shakespeare porque yo creo que recopilan como lo más importante, lo más destacado y también, digamos, lo más criticable de la condición humana. En Shakespeare uno encuentra el amor, encuentra el odio, encuentra los celos, la venganza, toda la complejidad de la condición humana está plasmada en la obra de Shakespeare, y eso pues me gustaba mucho. Me gustaba la manera como la manera de leerla en forma de dramaturgia, de teatro. Eso me parecía, digamos, que le daba mucha agilidad a la lectura. Y bueno, también por esa época comencé a sentir una fascinación muy grande por nuestra propia literatura latinoamericana, lo que es el boom latinoamericano, representado pues por Vargas Llosa, por García Márquez, Juan Carlos Onetti. Descubrí, digamos, la obra de Rulfo, que tengo que confesar que cuando la leía en el colegio, que me la impusieron como lectura, leer Pedro Páramo se me hizo muy compleja, muy difícil, pero luego ya recuerdo haberla mirado con otra óptica, bajo otra perspectiva, y es un libro que me pareció maravilloso y que lo leí incluso muchas veces durante muchos años seguidos.
Eh, y bueno, no, yo he sido un lector como de todo un poco, ¿no? Como de leer novedades de lo que se va publicando, leer clásicos, me gusta mucho la literatura norteamericana, eh, leo cuento, leo ensayo, a veces leo poesía, entonces siempre estoy leyendo y siempre estoy como moviéndome en las diferentes áreas de la literatura. Jorge, muchas gracias. Aquí hay unos saluditos. Se saluda Juan Carlos Díez Posadas, que hace mucho que no te saluda. Sí. Volcán Vázquez, Gabriel Vieira, Javier Ignacio Piedradita, Marcela González, Miguel Londoño. Y nos acompaña también Diego Barbosa. Te mandan muchos saludos a través de nuestro chat. Pues un saludo muy especial a todos. Un saludo muy especial, me alegra mucho. Hay unos nombres que me suenan muy familiares, otros no tanto, porque ya hace muchos años que pasamos por esa experiencia maravillosa del colegio, pero de todas maneras, mil gracias a los que nos acompañan hoy. Por hablando de esa experiencia maravillosa del colegio, y recuerdo que te vi hace unos años haciendo una charla a los estudiantes, ¿cuál fue esa máxima, ese sello, esa identidad ignaciana que te quedó y que te queda para siempre, que te acompaña todos los días? Pues Carol, mire, es muy curioso porque, digamos, después de tantos años en San Ignacio, porque pues entré desde kinder, cuando todavía existía, pues yo no sé si, supongo, no sé si existe todavía ese otro colegio pequeño, donde están los que recién entran al colegio, y bueno, hasta que me gradué, fueron muchos años. Y después de dar muchas vueltas, como decía al comienzo, de pasar por ingeniería, pasé por la publicidad, luego al cine, después del cine, pues yo venía ya con muchas inquietudes como les dije ahora, de escribir, sentía que tenía algunos vacíos literarios, sobre todo en lecturas, y ahí vuelvo a retomar los estudios nuevamente con los jesuitas, y entro a la Universidad Javeriana aquí en Bogotá. Ahí estuve varios años, también fue una experiencia pues muy positiva y realmente había algo que yo conservaba mucho de la formación ignaciana en mí, que yo lo valoro muchísimo y trato de inculcárselo también a la gente que conozco y a los más jóvenes, y es un poco como la libertad siempre llevada con mucho respeto. Es decir, yo recuerdo, el respeto era importantísimo entre nosotros, pero también es curioso porque hay gente que me dice, no, es que estudiaste en un colegio de curas, que eso debió haber sido una cosa muy represiva, muy aburrida, y a mí me llama la atención porque realmente era un colegio donde opinábamos con libertad, donde pensábamos con libertad, leíamos con libertad, y todo dentro del respeto de los unos a los otros. Entonces, para mí, yo creo que eso fue fundamental en la formación como persona y lo sigo pregonando, pues lo sigo creyendo. Lo pude confirmar después, años después, cuando volví ya a la Javeriana, donde tuve también pues algunos profesores jesuitas, además con una formación impresionantemente muy bien lograda, y también seguía sintiendo eso mismo, que había una libertad de pensamiento dentro de un respeto entre quienes estábamos en la comunidad. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Y por ese mismo respeto, entonces vamos a responderle la primera pregunta a nuestra audiencia. Gabriel Vieira pregunta, Jorge, si te pidieran un guión para contar el COVID, ¿te inclinarías más por la ficción o por la no ficción? ¿Cómo lo harías? Uy, pues a ver, Gabriel, mira, estoy convencido de que van a salir una cantidad de historias para la literatura, para el cine, para la televisión, de toda esta situación que estamos viviendo. Yo creo que las situaciones que se están viviendo actualmente y las que uno se entera por las noticias o las que uno lee en internet, yo creo que son situaciones tan complejas, casi que muchas de ellas incluso tan absurdas, que lo más probable es que quienes vayan a contar esas historias
no sé si yo lo voy a hacer, pero quienes la vayan a contar no van a tener casi necesidad de recurrir a la ficción, porque van a encontrar en estas historias todos los elementos dramáticos para que sean historias realmente, lo digo, atractivas en términos visuales y en términos de narración visual, sea para la televisión o para el cine o incluso para la misma literatura. Y es algo que digamos que me pasa cuando cuento Medellín, cuando cuento Colombia, mis historias, que muchas veces lo que tengo que inventar es tan poquito, porque es que la historia nuestra, la historia latinoamericana, la historia colombiana, la historia de Medellín, son historias que están llenas de situaciones que están ahí en el límite de la ficción, ¿no es cierto? Que a veces nosotros como que nosotros mismos no nos las creemos pues porque parecen inventadas, pero son reales. Y con esto de la pandemia, pues las historias que yo oigo son historias que de verdad están llenas de elementos dramáticos. Por supuesto, creo que también va a haber, digamos, unas vertientes diferentes para contar esta pandemia, y puede ser también desde lo íntimo, ¿no? Desde lo muy personal. Hay veces que, bueno, a lo mejor vamos a ver una historia sin muchos elementos dramáticos, sin muchos argumentos, simplemente desde el punto de vista, no sé, puede ser de alguien que observa por una ventana lo que pasa en este encierro, o lo que comienza a sentir por la soledad, cosas así, pero lo que sí estoy casi seguro es que no va a haber necesidad de recurrir mucho a la ficción. Se va a utilizar tal vez de la ficción como las estructuras, no no contarlo como en una crónica periodística, sino que se va a recurrir a crear personajes o a poner personajes con nombres, a los diálogos, al manejo de tiempos, que son elementos, digamos, de la literatura, pero yo creo que simplemente con los elementos que la misma historia nos está brindando. Jorge, tenemos otra pregunta de Óscar Octavio Gómez Gallego. Nos dice: gracias, Jorge, por este maravilloso espacio. ¿Cree usted que hay una relación directa entre Comala de Rulfo y Macondo de Gabo? Bueno, Oscar, sin duda alguna, porque es que yo creo que el precursor, digamos, de ese boom latinoamericano, de estos autores que digamos que la rompieron a nivel mundial con sus libros, como fueron Gabo, Vargas Llosa, Octavio Paz, José Donoso en Chile. Digamos que el gran precursor de eso fue Juan Rulfo, con una obra además excesivamente breve, básicamente con un libro de cuentos, que es El Llano en Llamas, y con Pedro Páramo, que es una novela además también pues, muy breve. Y pues yo que en una época curioseaba mucho en la vida de estos escritores latinoamericanos, de Gabo sobre todo también, pues ellos tenían como referente muy claro a Rulfo. Hablaban casi que de su padre literario, lo sentían así, y sentían que a él le debían mucho de lo que estaban escribiendo. En particular de García Márquez, recuerdo esa referencia a Rulfo, y recuerdo también una referencia muy importante a un escritor también que yo leí casi toda su obra, es norteamericano, se llama William Faulkner, y es curioso porque Faulkner, a pesar de ser un escritor norteamericano, toda su obra literaria se siente muy latinoamericana. Y él también, yo creo que incluso antes que Rulfo, creó una ciudad, digamos una ciudad literaria, una ciudad imaginaria literaria, que se llamaba Yocnatapafa. Es un nombre de raíces indígenas norteamericanas. Y ese fue, digamos, como el referente tanto para Rulfo y también luego para García Márquez. Bueno, Jorge, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta, o sea, aquí hay muchas preguntas, teníamos estructurado un itinerario, pero creo que se va a ir enfocando más a la participación que nos permiten estas redes. Pero tengo una pregunta. Hablabas que Gabo tenía como su padre, referenciaba a Rulfo. ¿Cuál es tu padre?
en la literatura. No, es difícil. ¿Sabes qué pasa? Que yo, pues, digamos, ha habido a lo largo de mi formación como escritor y mi formación como lector, diferentes escritores que han sido realmente importantes y fundamentales. Lo que pasa es que, pues, no sé, por cosas de la vida y por cosas del mismo oficio, eh, esa influencia yo creo que va cambiando, se va moviendo, ¿no es cierto? Digamos que me pasa que a veces por 2, 3 años estoy maravillado con un autor y ese autor se me convierte de verdad en una referencia para seguir escribiendo, casi que una inspiración para seguir escribiendo, pero después aparece otro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tengo que reconocer que en una época García Márquez fue una, digamos, una potencia, era un motor para la escritura, eh, porque pues sentía que me estaba presentando un lenguaje y un universo totalmente novedosos, totalmente nuevos para mí, y no solo para mí, pues digamos, ahí viene, digamos, como gran parte de su valor, y es que eran nuevos para los lectores en general. Recuerdo que por unos años un escritor uruguayo que también perteneció al boom latinoamericano, él se llamaba Juan Carlos Onetti. Yo me devoré toda la obra de Onetti porque me sigue pareciendo una obra magistral y fue me sirvió de mucho aprendizaje. Con Onetti, digamos, aprendí muchísimas cosas en términos literarios y de verdad, pues ahí tendría mucho que agradecerle a él. Entonces me he ido moviendo así poco a poco a medida que voy descubriendo autores, pero yo creo que es parte de un proceso natural en este oficio. Digamos que uno no, en este oficio no siento yo como que uno tiene un papá de por vida, sino que uno va teniendo muchos padres literarios, muchos de estos escritores que nos han influenciado, nos siguen influenciando. Eh, y pues les mencioné también a Shakespeare por allá cuando yo ni siquiera pensaba en escribir, pero sin duda alguna la lectura de Shakespeare, a pesar de que no escribía en esa época, fue importante más adelante. Entonces yo creo que es la suma de todos ellos, la suma de todo lo leído, lo que realmente ha funcionado, digamos, como el motor más importante en mi vida para la escritura. Perfecto. Vamos a seguir con la otra pregunta porque estamos full de preguntas. Javier Bernal pregunta, ¿en alguno de sus escritos ha incluido historias o anécdotas del colegio? A ver, Javier, yo creo que sí, yo creo que digamos, mis textos en general no son muy autobiográficos. Incluso hay gente que, pues hay teóricos de la literatura que dicen que hay escritores que se muestran abiertamente en sus libros y hay otros que se esconden. Yo soy más de los que me escondo en los libros que escribo, pero el hecho de esconderme no quiere decir que no se filtre mucho de lo personal en mis historias. Lo que yo siento que yo hago es que a veces reparto como lo personal, lo reparto en diferentes situaciones y en diferentes personajes. Por decir algo, si yo tengo, digamos, como no sé, hay algo en mí como una corriente rebelde, pues busco un personaje que me permita a que le asigne esa rebeldía. Si hay un romanticismo, digamos, en mi comportamiento, pues busco ese personaje el romántico, ¿no es cierto?, al que yo le pueda, digamos, pasar mucho de mi romanticismo y así sucesivamente. Entonces, no soy muy autobiográfico, pero sí, digamos que tengo historias, en particular, digamos, las primeras, como Rosario Tijeras o Paraíso Travel, incluso en algunos cuentos de mi libro Maldito Amor, pues hay situaciones de la infancia, de la juventud, en la que yo menciono, pues no sé, algunas anécdotas muy fugaces, pero menciono algo del colegio, menciono algo de algunos compañeros o algunos amigos. Casi siempre he cambiado nombres porque, pues, no, como te digo, no soy muy autobiográfico,
pero sí hay referencias como que han pasado por ahí, que han pasado por esos salones, por esos amigos, por esas épocas, por la vida en la calle, pues digo en la calle cuando era como tan normal vivir la vida de barrio, jugar en la calle, encontrarnos en la esquina, pues todas esas cosas las he ido contando muy dispersas en diferentes obras, pero como tal, digamos, no he hecho una historia así como de principio a fin que involucre la experiencia en el colegio, no, pero siempre está como en el inconsciente todo ese ambiente de mi vida escolar. Y es que, digamos, yo siento que es curioso porque, por ejemplo, yo salí hace más de 20 años, mucho más de 20 años de Medellín, y toda mi obra literaria se centra en Medellín. Y casi toda mi obra literaria, en ella hay personajes que están ubicados o en su infancia o en su juventud. Y yo siento que es que las personas quedamos ancladas digamos, sentimentalmente, afectivamente, en la memoria quedamos ancladas a esas épocas de la niñez y de la juventud. Yo creo que en épocas de niñez y la época del colegio es donde se da el conocimiento a la vida, como que está toda esa transición que sufrimos como de niños a jóvenes, de niños a hombres. Los afectos echan raíces en esas épocas, entonces yo creo que son temas muy comunes a la literatura universal en general, y es por la importancia que tienen en nuestras vidas esos años de infancia y de juventud. Muchas gracias, Jorge. Por aquí tengo otra pregunta y es de Juan Ramiro Sampedro. Él nos pregunta, ¿cuál es tu obra favorita o preferida? Pero no sabría, ¿obra mía o sería obra de otro autor? Obra de otro autor y luego vamos con tu obra. A ver, también es difícil hablar, digamos, de libros favoritos, porque también yo creo que eso tiene mucho que ver con las edades, con las épocas, ¿no es cierto? Lo que yo leí en la adolescencia, seguramente hubo un libro favorito que hoy en día no me dice mucho, digamos que no me habla tan cerca. Y así con el paso de los años siempre ha habido como una conexión con ciertos libros. Tengo que mencionar, como lo vuelvo a mencionar otra vez, porque, digamos, como en mi formación como escritor fue importantísimo Pedro Páramo, al igual como fue importante para García Márquez y para otros tantos escritores, y yo creo que va a seguir siendo importante para muchísimos otros. Es un libro que contiene unos elementos literarios muy importantes, muy ricos, abundantes, en tan pocas páginas, y que uno en cada relectura lo va descubriendo más. Es un libro inmensamente, por ejemplo, es un libro inmensamente poético, pero al mismo tiempo utiliza un lenguaje muy rural, muy de la gente del campo, muy natural, suena muy natural sin volverse, digamos, como meloso para llegar a lo poético. Todo lo contrario, es como en la sencillez de ese lenguaje donde se encuentra la poesía. Los personajes son potentes, son fuertes. El manejo de los tiempos es una cosa bárbara ahí. Entonces, como en ese proceso de escritor fue muy importante. Cien años de soledad, por ejemplo, tengo que decir que es un libro importantísimo para mí porque realmente cuando lo leí todavía no me había metido en esta locura de escribir, de ser escritor, pero me permitió descubrir un mundo literario totalmente fascinante, ¿no es cierto? Con toda una saga familiar, con eventos pues, que rompían como ese realismo en el que estábamos acostumbrados a leer, y de pronto nos presentan unos universos mágicos y unos personajes también mágicos. A ver, tengo muy mala memoria, entonces de pronto se me están escapando libros bastante importantes. Hay un libro que leí hace algunos años y que lo he releído porque me parece una cosa maravillosa, y que yo creo que hoy precisamente, en estos días de encierro, de pandemia, cobra muchísima importancia. Es un libro que se llama La carretera, de un escritor norteamericano vivo, que se llama Cormac McCarthy. McCarthy, en general, me fascina toda su obra,
pero la carretera es un libro desgarrador. Y yo no sé si esto tiene que ver pues un poco también con yo cuando lo leí, la primera vez que lo leí, recién me estrenaba como papá, y esto precisamente es la historia de un padre y un hijo en una situación apocalíptica, donde ha pasado una catástrofe en el mundo y están solos, y donde un padre se da cuenta de que ya no tiene las herramientas para lo mínimo que es proteger a su hijo. Y es un relato desgarrador, conmovedor, pero lo que me fascina también en términos literarios es que él no acude como a un lenguaje eh, entristecido, ni demasiado calificado, ni demasiado dramático para contar esta historia. La cuenta de una manera muy, muy limpia, muy sencilla, pero uno va viendo el peso de esta historia desgarradora, y digamos que eso, en los últimos años ese ha sido como el libro más importante, de los libros más importantes que he leído. Jorge, estamos ya muy avanzados en tiempo y tenemos muchas preguntas, entonces vamos a tratar de resolver las que más podamos. Miguel Londoño nos pregunta en cuanto al estilo, para contar historias por escrito, ¿es preferible oraciones o frases cortas o largas, complejas y elaboradas? No hay fórmula, no, digamos, no hay secreto. Hay un escritor guatemalteco que escribe muy bien, yo lo recomiendo, se llama Augusto Monterroso, él ya falleció, y además que tiene un humor buenísimo, y él tiene una frase que a mí nunca se me olvida, que decía, en literatura no hay nada escrito, y en realidad es muy cierto. Más allá, digamos, del doble sentido de la frase, está esa afirmación de que realmente no hay normas, no hay leyes, siempre hay excepciones. Uno puede encontrar eh, libros muy buenos, libros excelentes, con frases cortas, con una puntuación, digamos, muy frecuente, o con muchos diálogos, con pocas descripciones. Y de eso se encuentra muchísimo, y son bastante buenos. Se me viene hacia la mente una escritora eh, belga que se llama Amélie Nothomb. Es una escritora que escribe de esa forma, es una forma muy escueta, directa, poco descriptiva, pero consigue un efecto muy contundente. Y, por supuesto, pues se encuentra lo contrario, se puede encontrar libros maravillosos escritos con frases muy largas, incluso con muy poca puntuación, y de eso pues hay muchos ejemplos. Entonces yo creo que simplemente lo que tiene que hacer el escritor es tratar de encontrar su propio estilo, su propia voz, cómo se siente cómodo contando la historia. Tiene que, pues hay como una voz que le dicta a uno, una voz por allá atrás inconsciente, y uno tiene que llegar a ser como a establecer una relación muy íntima, muy cómoda, muy cercana con esa voz, ¿no? No, si uno entra en conflicto con esa voz que le dicta, seguramente ese resultado no va a ser tan bueno, pero cuando uno se va acostumbrando a esa voz y va sintiendo que esa voz uno se va sintiendo cómodo con esa voz que le dicta, eso es lo que hay que plasmar en el papel. Obviamente, eso no aparece de un día para otro, es un proceso de búsqueda muy largo, incluso puede variar de libro a libro, y se pueden gastar muchas páginas probando, digamos, para una novela o para un cuento, se pueden gastar muchas páginas probando a ver dónde está esa voz, cuál va a ser el tono, cómo va a hablar. Es un proceso de búsqueda complejo que, como digo, varía de libro a libro, y por eso yo creo que también es muy importante armarse de mucha paciencia en este oficio y de mucha disciplina para no desistir, ¿no? Para seguirlo haciendo día a día hasta que uno vaya encontrando esa comodidad en esa voz narradora. En este momento les estamos compartiendo aquí abajito las redes sociales de Jorge Franco para que lo sigan en Instagram y en Twitter. También lo pueden ver en Facebook, tiene página en Facebook. Por si hay algunas dudas que queden sin resolver, creo que por ahí también podemos tener acceso sin ningún problema.
Jorge Rico pregunta algunos escritores norteamericanos que recomiendes, ya has dicho algunos, de pronto te queda alguno en el tintero. Uy, pues sería varios. Mencioné a William Faulkner, que me parece importantísimo, es una literatura absolutamente bella, muy cercana. Es curioso porque lo decía ahora, pues a pesar de estar contadas estas historias en Estados Unidos, son historias como de sectores muy marginales, y eso las vuelve muy latinoamericanas, muy nuestras, es maravilloso. Mencioné a Cormac McCarthy, también un escritor muy bueno. Tal vez vieron alguna vez una adaptación de una película de él que se llamaba No es un país para viejos, pero lo que pasa es que cuando traducen esos títulos aquí en Colombia a veces les ponen unos títulos extrañísimos, pero una película con Javier Bardem, bastante buena, y el libro es maravilloso. Truman Capote es un autor norteamericano fascinante. Tiene dos libros que realmente recomiendo, como Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría, que es su gran clásico, donde hace como eso es una fusión como entre la crónica periodística y la literatura. Es un libro absolutamente maravilloso. Jonathan Franzen es un autor más contemporáneo, bastante bueno, tiene unas novelas grandes. De hecho, ahora mismo estoy leyendo su última novela, que se llama Pureza, pero tiene un libro que se llama Las Correcciones, que es maravilloso, donde describe con mucha precisión como el drama cotidiano de la clase media norteamericana, de como ese Estados Unidos que no estamos acostumbrados a ver, porque siempre vemos como lo que sucede en la costa este o en el oeste, lo que sucede en Nueva York o en Los Ángeles o en San Francisco, pero esto es como ese centro de Estados Unidos, donde está como la gran mayoría de habitantes, y que es una realidad completamente distinta. A ver, ¿qué más me acuerdo de? No, se me escapan nombres, pero constantemente, pues como digo, estoy leyendo, estoy buscando siempre escritores norteamericanos, porque me gusta mucho esa literatura. Es una literatura que hace muy buen uso de los diálogos, sobre todo, que es algo que la literatura latinoamericana y colombiana a veces hemos tenido ese defecto, esa carencia en el dominio del diálogo, mientras que los norteamericanos lo logran muy bien. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Tenemos unas preguntas acá de Federico Bernhardt. Él pregunta, bueno, ¿influyó el lenguaje del cine en tu forma de narrar? Pues Federico, dicen que sí, no lo digo yo, lo dice la gente que de pronto me lee, pues los críticos, la gente que analiza mis obras con lupa, que sí, que puede haber hay una influencia. Yo lo que sí creo, digamos, sí hay elementos cinematográficos, y yo creo que eso tiene que ver un poco con el hecho de que pues algunas de mis obras hayan sido adaptadas al cine, a la televisión, incluso al teatro, porque yo creo que encuentran elementos muy visuales en mis libros. La verdad es que cuando yo escribo, yo siento que estoy conectado estrictamente con lo literario, es decir, yo en ese momento no estoy pensando en imágenes, no estoy pensando mucho en posibles adaptaciones. Yo lo que estoy viendo cuando hago un trabajo es en cómo quedó la frase, la sintaxis, si el adjetivo va o no va, la conjugación en el párrafo, pues viendo cómo suena, cómo se oye ese párrafo una vez que lo termino de escribir. Entonces, estoy muy conectado con lo literario. Yo creo que muy inconscientemente se cuela lo audiovisual, no solamente porque estudié cine, yo creo que también porque pertenezco pues a una generación impactada por lo audiovisual, porque me gusta mucho, como les decía al comienzo de la charla, pues desde el colegio me encantaba meterme a ver esas películas que incluso no eran las mejores películas. Yo sentía, no sé cómo será ahora o cómo en los años recientes, pero yo recuerdo que era una cartelera como de Semana Santa todo el año, ¿no? Eran películas de santos, vidas de santos, muchas películas de gladiadores, películas de gladiadores romanos, pero el solo hecho
de entrar a ese teatro, no sé, como ver la pantalla grande, el sonido fuerte, eso a mí me parecía ya un acto mágico, ¿no? Era una cosa maravillosa para mí, y me sigue pareciendo. Entonces, yo creo que todo eso sí queda en el inconsciente y hace que esas historias sí tengan elementos muy, muy visuales. Bueno, Perfecto, perdón. Jorge. Y está también lo de los diálogos, ¿no es cierto? Mis historias tienen muchos diálogos, los personajes dan mucha información a través de los diálogos y yo creo que los diálogos sí puede ser una herencia muy directa de esos estudios de cine, puesto que un guión básicamente, pues un guión tiene una parte muy pequeña que son la descripción de la escena y luego viene ya un desarrollo de la escena a través de diálogos. Muchas gracias por esos grandes consejos que nos estás dando. Nos pregunta Juan Carlos Díez Posada, que ahora te saludo. Jorge, ¿cómo percibes tú a los lectores de hoy, esos que viven inmersos en este fenómeno de la hiperconectividad? ¿Crees que se lee literatura del mismo modo que lo hacían cuando publicaste Rosario Tijeras? Es curioso porque, mira, yo creo que, digamos, hoy en día estamos escribiendo más y leyendo más. Pero ¿cómo es que estamos escribiendo? Escribiendo mensajes, estamos escribiendo textos de máximo 140 caracteres y si nos presentan un texto más largo en las redes, ya nos aburrimos y no queremos leerlo. Entonces, sí, se lee y se escribe, pero todo está como acorralado en ese afán de inmediatez, ¿no? De que todo es rápido, de que todo lo tenemos con nosotros con solo pulsar un botón. Queremos oír una canción y simplemente la buscamos y ya ni siquiera oímos la canción completa, sino que oímos un fragmento de la canción, un fragmento de un video. Entonces, todo está muy fragmentado por ese deseo por la rapidez, por la inmediatez. A mí me parece que incluso esta pandemia nos está dejando como una gran lección, porque estábamos viviendo yo creo que a una velocidad que estaba como superándonos, ¿no? Y nos estábamos perdiendo de demasiadas cosas por la rapidez en la que estábamos viviendo. Como les decía, ya ni siquiera veíamos una canción completa, ni un video completo, y nos estábamos acostumbrando a que con un botón todo lo teníamos con nosotros. Hoy en día, a pesar de que la información sobre la pandemia va cambiando rápidamente, pues estamos viviendo unos días largos, unas semanas eternas, ya ni siquiera tiene importancia el nombre del día, si es martes o jueves, y yo creo que eso es como un llamado a reflexionar sobre algo que hemos perdido, y es el gusto por detenernos a saborear, a degustar cosas que son realmente valiosas. Y ahí donde entra la lectura, donde entra la literatura. Un libro toma tiempo leerlo. Un libro, si acaso en una hora hacemos, no sé, 15, 20 páginas de lectura. Pero nos estamos perdiendo precisamente, yo creo que es de ese placer de la lentitud, de saborearnos una frase, de saborearnos un párrafo, una descripción, el placer además de imaginar lo que leemos, porque entonces en esa inmediatez ya lo que queríamos era que todo lo que estamos viendo vaya acompañado de una imagen, porque no queremos ya ni siquiera imaginarlo. Entonces me parece que es este confinamiento yo creo que es una buena oportunidad para eso, como para decir, ¿por qué no retomamos la velocidad natural de la vida, ¿no? La natural era la que nos deteníamos a observar, nos deteníamos a hablar, nos deteníamos a leer. Yo creo que eso es algo que se fue perdiendo en los últimos años por el afán y que esta es una buena oportunidad en medio de toda esta desgracia, pues como para retomar un poco ese encanto por la vida lenta. Eso es cierto, Jorge. Vamos a leer 3 últimas preguntas. En esta pregunta yo creo que le hemos dado respuesta a Juan José Mesa, que nos pregunta que desde tu historia y experiencia, ¿qué consejos tienes para los jóvenes escritores en formación?
Y creo que aquí dice algunos tips. De pronto tienes algún otro tip para estos jóvenes que se están formando en escritura. No, yo realmente son muy pocos. Una lectura muy amplia, ¿no es cierto? Leer de todo, o si se animan, pues volver a leer a los clásicos, pero realmente el alimento de la escritura es la lectura. Obviamente no es el único, la vida también sirve de alimento, las experiencias, las historias de otros, pero la lectura, digamos, como en eso que te va a caer en el inconsciente es cómo es la estructura de un libro, cómo es la novela, cómo se cuenta un cuento, cómo se cuenta un cuento de terror, cómo se cuenta una novela de misterio. Todo eso lo vas a encontrar solamente en la lectura. Disciplina, porque solamente se aprende a escribir escribiendo, no hay otra manera. Entonces hay que hacerlo todos los días. Para el que tenga la curiosidad, la inquietud de la escritura, yo recuerdo que cuando yo empecé, le hice caso al consejo de una escritora danesa, que se llama Isabel Dinesen, y ella decía que tenía esta frase que era fundamental para ella. Decía, escribo un poco todos los días, sin esperanza y sin desesperar. Yo creo que esa es la tarea que debe hacer cualquier persona que quiera ejercer este oficio. Escribir un poco todos los días, sin esperanza y sin desesperar. Es un oficio que se adquiere por cuando se madura, encuentra sus resultados. Entonces hay que escribir mucho para llegar a esa madurez. Perfecto. En cuanto a esa disciplina que has tenido, nos pregunta Polkan, ¿cuántos libros te lees al mes? No, sabes que no es tanto, digamos, porque pues yo quisiera leer muchísimo más porque es un acto que incluso lo disfruto más que la escritura, porque es que la escritura genera en algunos momentos mucha ansiedad, mucha desazón, mucho desencanto, mientras que la lectura es un placer en cualquier momento que yo lo haga. Pero no, por lo general estoy leyendo pues depende del libro. A mí me gustan, yo soy un poco como obsesivo con la lectura, me encantan las novelas largas, novelas de 600 páginas, de 700 páginas, de 1000 páginas, eso me encanta. Entonces, obviamente, a veces no puedo leer más de una de esas en un mes. A veces me toca interrumpir porque la editorial me encomienda, no sé, una reseña, un prólogo o la presentación de un autor, entonces tengo que interrumpir. A veces interrumpo porque hay un libro que debo leer, digamos, si estoy escribiendo una novela y de pronto surge, por ahí me aparece un libro que tiene algo que ver con algo que me interesa conocer para mi historia, entonces la leo, pero pues aunque procuro no interrumpir, a veces lo que hago muchas veces es leer 2 libros al tiempo, más bien, como para descansar un poco, digamos, leo una hora un libro, no sé, una novela y de pronto puedo leer otra media hora un ensayo o leer un cuento o una crónica, no sé, estoy cambiando, pero no leo digamos, con la frecuencia que quisiera leer. Quisiera tener mucho más tiempo para leer, mucho más. Muchas gracias, Jorge. Pregunta Federico y Gabriel, hicieron algunas preguntas ya previamente, entonces voy a tomar unos pantallazos y te los voy a compartir por si en algún momento les quiero dar respuesta para darle paso a otras personas que no han intervenido. Javier Bernal pregunta, ¿qué piensas de realizar la fiesta del libro en Medellín de forma virtual o la feria del libro en Bogotá virtual? Pues en este momento estamos en la Filbo virtual en Bogotá. Hay una programación muy amplia durante muchos días de muchos eventos virtuales, así un poco como lo estamos teniendo hoy. Puede ser un escritor o 2 o 3 escritores, un moderador. El formato convencional que se usaba, digamos, en la feria, en los auditorios. Me ha llamado mucho la atención, digamos, la participación de la gente. Es brutal, es masiva. Yo tuve, por ejemplo, un evento en el que, bueno, en el momento de la charla tuvimos como casi 200 personas, que eso implicaría como a tener lleno uno de los grandes auditorios de Corferias, pero incluso en las 24 horas que el live estuvo al aire, tuvimos más de 2000 vistas. Y bueno, es como imaginarse uno ante un auditorio de 2000 personas, es una cosa abrumadora. Eso me parece fascinante
hago un paréntesis, aprovecho, mañana tengo una participación en la Filbo, a las 7 de la noche, un live para quienes quieran de pronto conectarse. En la página de la Filbo seguramente estará toda la programación. Digamos que en cuanto a charlas, en cuanto a ponencias y esas cosas, me parece que esto es un buen sustituto y que está funcionando bien. Ahora, las ferias se hacen básicamente también para vender libros. Las editoriales creo que fácilmente pueden hacer un 30 o un 40% de las ventas anuales en estas ferias. Entonces, esto es una parte que sí queda faltando en esta opción virtual que hay, porque pues es complicado hacerlo. Si bien muchas librerías están ofreciendo pues los libros a domicilio, pues no es lo mismo que llegar a un stand repleto de libros con descuentos, donde el lector pues puede tomar el libro, hojearlo, leerlo, sentirlo, puede recibir las recomendaciones de los libreros. Entonces, esa parte, lamentablemente, pues no se ha podido hacer y ese pues es buena parte del sentido de las ferias del libro es ese, es precisamente las ventas de los libros que hacen que se mueva todo el mercado editorial, que de por sí es un mercado bastante golpeado siempre, no solamente por la piratería, sino también pues porque se lee poco. Entonces, pues es lo más lamentable, pero si se puede, digamos, hacer la parte como estamos haciendo ahora, virtual, pues yo creo que sí se puede conseguir un buen resultado. Muchísimas gracias, Jorge. Te voy a leer ya para ir cerrando un comentario que creo que revela mucho la identidad ignaciana. Miguel Londoño nos escribe: es increíble cómo los ignacianos tenemos una conexión similar con la realidad. Jorge iba más adelante que yo en el colegio y parece que fuéramos compañeros. Creo que el colegio nos ató en muchos sentidos como personas adultas. Así pues, no sé qué piensas al respecto. No, es cierto, yo creo que si hay una conexión, pues yo creo que tantos años como compartiendo un esquema de educación, una filosofía, una forma de pensamiento, pues yo creo que eso queda. Yo no sé, yo lo digo por mis compañeros, pues obviamente hubo una que otra oveja descarriada, pero por lo general siempre me encuentro con amigos de para toda la vida, me encuentro con gente correcta, me encuentro con gente respetuosa, gente inteligente. Entonces, yo creo que eso tuvo que ver. Yo creo que había algo muy importante en el colegio era que había una sensibilidad social muy grande, ¿no? Se inculcaba la sensibilidad social y yo creo que también la veíamos a nuestro alrededor. Pues en la época que yo estudié en el colegio, había gente de todos los estratos, venía gente de todos los sectores, de todos los barrios, y yo creo que eso nos permitía pues como relacionarnos todos de una manera muy natural, muy solidaria además. Siempre recuerdo también mucho como esa solidaridad entre todos nosotros, y se sigue dando años después. Yo sigo sintiendo como ese mismo afecto, ese mismo apoyo por parte de mis compañeros de colegio y por parte de otros que no llegué a conocer, pero que a veces se me presentan como exalumnos y realmente uno siente de inmediato como esa conexión, esa química directa. Muchísimas gracias, Jorge, por este espacio. Vamos a dejar unas preguntas que te voy a compartir por interno de Federico Bernhard, de Gabriel Vieira. Vamos a dejarte saludar, Jorge, que te conoció en México en el lanzamiento del Mundo de Afuera, te mando un saludo. Y también dejamos la pregunta de Carlos Alberto Montaño Mejía para que la respondas por un interno a través de Hace San Ignacio. Si quieres, no hay ningún inconveniente para no dejarlos ahí pues como en visto. Esperamos, Jorge, que haya sido un espacio muy agradable, sobre todo porque Miguel Londoño nos permitió terminar con una frase muy ignaciana y un espacio muy ignaciano de reflexión, y esperamos que para la audiencia también haya sido muy especial este momento.
Agradecemos tu participación y la participación de todos los que nos acompañaron durante toda la charla y los que se fueron agregando en algunos momentos. Les recordamos, al igual que te recordamos a ti, Jorge, esas charlas van a continuar. Vamos a tener unas charlas periódicas donde tendremos diferentes temas. Ya tenemos un banco de conocimiento que se ha ido alimentando y ojalá en algún momento podamos crear un círculo literario para los ignacianos, contigo, con tu apoyo, aprovechando que la escritura y la lectura son uno de los mayores gustos de los egresados según nuestro estudio de mercado. De nuevo, mil gracias. Síganos en nuestras redes para saber qué información tenemos para futuras charlas. ¿Algo que quieras decir para despedirte, Jorge? No, fue muy grato. Pues al colegio lo llevo en el corazón y esto es como una especie de regreso. No sé si recuerdas, creo que fue en el 2014 que fui al colegio, invitado por el padre Arango, que falleció también hace unos años, hace como un par de años, Horacio Arango. Y bueno, fue un viaje al pasado maravilloso, ese viaje, esa visita al colegio, la recuerdo con mucho cariño y entonces sigo abierto a la orden cuando se vuelva a presentar otra oportunidad de charla o para el círculo literario que quieres crear, pueden contar conmigo. Muchísimas gracias. Y gracias a los de nuevo, les dejamos. Dale, te doy la palabra. No, gracias a los que nos acompañaron hoy, a los compañeros de generación y a los que no, a todos un abrazo muy fuerte. Ya saben que nos siguen en nuestras redes para saber de futuras charlas y también en las redes de Jorge Franco para que no se pierdan la charla de mañana. Les deseamos una feliz tarde y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.